Manganatimirandasya Ganangana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaham Shri Chaitanya Manobishtam Shtapatam Jena Bhutale Swajam Drapa Kadamahyam Dadati Shwapatantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapatakamadam Shri Gurum Vaishnavansa Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Shavadutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dhinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shute Devi Pranamami Hari Prijay Vanchakalpa Tharubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Sundar Goswami Niti Namini Namaste Saptanishnata Prabhupada Nucharine Krishna Lila Rasudaya Gauravani Pracharine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunjavadi Prasatyadi Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jajamudirajit Nashta Prajeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaja Bhagavati Rutamashloke Bhaktir Vavaiti Nashtike Mukhankharati Vacharam Phangam Langayate Girin Jat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishvaram Hari Om Tat Sat. Muy bien, entonces hoy vamos a terminar el octavo capítulo del primer canto y probablemente vamos a comenzar con el noveno capítulo. Dice así, texto 52. Yata pankena pankamba surajava surakritam buddha hatyam tathaivaikam na jagnair marshtumarhati. Yata pankhena pankhamba surajava surakritam bhuta hatyam tathaivaikam na jagyar marshtumarhati. Yata pankhena pankhamba surajava surakritam bhuta hatyam tathaivaikam na jagyar marshtumarhati. Repetimos, yata, tanto como, pankena, por el oído, panka ambaha, agua mezclada con lodo, suraya, por el vino, va, tampoco, surakritam, impureza causada por el ligero contacto con el vino. Puta hatyam, matanza de animales. Tatha, así. Eva, ciertamente. Ekam, uno. Na, nunca. Yajñai, mediante los sacrificios prescritos. Marshtum, contrarrestar. Arhati, vale la pena. Traducción.
Así como no es posible filtrar agua enlodada a través del lodo, ni purificar con vino una vasija manchada de vino, asimismo no es posible asimismo no es posible mediante el sacrificio de animales contrarrestar la matanza de hombres. Le repetimos. Así como no es posible filtrar agua, enlodada a través del lodo, así como no es posible filtrar agua enlodada a través del lodo, ni purificar con vino una vasija manchada de vino, asimismo no es posible mediante el sacrificio de animales contrarrestar la matanza de hombres. Es aquí que está diciendo Maharaj Yudhishthira, ¿no? Aquí no se mencionan todos los detalles, ¿no? Pero aquí se le recomienda, ¿no? Grandes personalidades como Vyasadeva le recomiendan que haga el sacrificio de caballo, ¿cómo es que se llama? Aswamedha Yagya, ¿no? Entonces él dice, así como es imposible limpiar una vasija de vino con más vino, o así mismo como no es posible quitarle el lodo al agua con lodo, ¿no? Así mismo como no se puede librar de el pecado a través de más pecado, a través de la matanza de animales. Entonces uno puede ver, ¿no?, que la matanza de animales no es un principio religioso, ¿no?, y no es algo que nos pueda purificar del pecado o de las actividades pecaminosas, ¿no? Y ese es un punto muy importante, porque en muchas religiones la matanza de animales es considerado como un sacrificio en honor a Dios, ¿no? Pero en última instancia lo único que hacen las entidades vivientes es enredarse en más actividades pecaminosas, ¿no? El Maharaj Yudhishthira deja esto aquí muy muy claro, ¿no? Y dice lo siguiente: Srila Prabhupada. Los Aswamedha Yagyas o Gomedha Yagyas, sacrificios en los cuales se sacrifica un caballo o un toro, no tenían por objeto desde luego la matanza de animales. Entonces, ¿qué pasaba, no? Cuando se hacía el yagya, ¿no?, para saber si había sido apropiado o no, ¿no? Se sacrificaba un animal, en este caso un caballo o un toro, pero lo que sucedía era que al ser muy cualificada la persona que está ejecutando el yagya, ese animal que entraba en el fuego, ¿no?, avanzaba, salía con un cuerpo más joven o directamente alcanzaba la vida humana, ¿no?, en el mismo instante. Por eso se dice que en Kali Yuga, debido a que no hay brahmanas cualificados para hacer ese tipo de yagyas, no se deben hacer ese tipo de yagyas. Entonces ese era el propósito de esa época, ¿no? Así que el propósito de esos sacrificios no era matar simplemente a un animal, ¿no?, sino satisfacer a la suprema personalidad de Dios. El Señor Chaitanya dijo que esos animales que se sacrificaban en el altar del yagya eran rejuvenecidos y se les daba una nueva vida. Ello se hacía únicamente para demostrar la eficacia de los himnos de los Vedas, ¿no? Entonces era como un método de verificación. Si el animal obtenía una nueva vida, era que había salido exitoso el yagya, y si no, quiere decir que no había sido exitoso. Y se cometía un gran pecado, por lo cual la gente era muy cuidadosa. Mediante la recitación de los himnos de los Vedas, de la manera adecuada, el ejecutor se libera indudablemente de las reacciones de los pecados. Pero, en el caso de que esos sacrificios se hagan de un modo incorrecto y bajo una dirección inexperta, es seguro que uno se vuelve responsable del sacrificio del animal. Entonces, lo que decíamos ahorita, si se cantaba mal un mantra o si se ejecutaba mal el proceso, ¿no?, y se sacrificaba un animal para comprobar si había funcionado y no salía bien, ¿no?, uno era responsable de la matanza de ese animal. Entonces es por eso que en esta época no se recomienda ello, ¿no? Y en Bhagavatam se ilustra esto con una historia muy interesante en el 6º canto del Bhagavatam. En el 9º capítulo se habla de el demonio Vritrasura, el hijo de Twashta, ¿no? Entonces en una ocasión Indradev
él insultó a su guru, Brihaspati. Entonces se dice que Indradev está embriagado con su opulencia material, está en la sala de asambleas junto a todos los semidioses adorándolo. Y de repente entró Brihaspati, que es el guru de todos los devas. Entonces todos estaban tan orgullosos y también dieron por sentado que Brihaspati venía todos los días, así que necesidad había de darle reverencias, que ninguno le dio reverencias, incluido Indra. Entonces Brihaspati se enojó por completo y se fue de la asamblea. Y tiempo después Indra realizó acerca de su error y él intentó buscar a Brihaspati, ¿no? Pero Brihaspati, sabiendo que Indra lo estaba buscando, él se ocultó, se hizo invisible ante los ojos de Indra. Y Indra no pudo encontrarlo. Entonces, ¿qué pasó? Todos los devas perdieron su opulencia material, perdieron su poder. Se dice que los devas siempre vencían a los demonios, ¿no? Pero en esa ocasión los demonios habían adquirido una gran devoción por su guru, Shukracharya, y lo estaban adorando apropiadamente. Y debido a esa devoción que tenían por el guru, Yasya deve para bhaktir yatha deve tata guru tasyate katata hyarta prakashante mahatmanaha, ¿no? Debido a esa devoción que tenían por su guru, sobrepasaron el poder de Indra y les quitaron su reino. Entonces Indra, muy afligido, ¿no? Él fue donde Brahma y Brahma le dijo, bueno, solo hay una solución. Nadie puede tener poder si no acepta una autoridad superior. Es decir, todo el mundo tiene que aceptar un guru, incluso para obtener poder material, que es decir, de obtener liberación espiritual. Entonces él dijo, usted tiene que aceptar como guru al hijo de Twashta, ¿no? Él se llama Vishvarupa. Pero el problema de Vishvarupa era que él era un brahmana muy cualificado, pero él tenía relación con los devas y con los asuras. Por parte de padre, creo, tenía relación sanguínea con los devas, y por parte de madre tenía relación con los asuras. Entonces él está inclinado por los dos de una manera igual. Entonces Brahma le dijo, usted va a tener que tolerar eso en él. Y Indra aceptó, y bueno, lo aceptaron como guru. Y Vishvarupa, con el poder de su austeridad y su experticia filosófica o sástrica, él compuso una oración llamada Narayana Kavacha, que es una armadura que deriva su poder de la oración de Narayana en diferentes aspectos y a diferentes encarnaciones de Narayana. Y con esa armadura Indra pudo vencer a los semidioses, a los demonios. Pero en una ocasión, mientras Vishvarupa hacía oblaciones en el fuego, ¿no?, para los devatas, Indra descubrió que a escondidas él también estaba haciendo oblaciones en el fuego para los asuras. Entonces de inmediato Indra le cortó la cabeza a Vishvarupa. Entonces de una vez cayó sobre Indra la maldición de haber matado a un brahmana. Y se dice que aunque Indra tenía la capacidad de haber contrarrestado esa maldición, él no lo hizo, porque sabía que lo que había hecho estaba mal. Entonces, bueno, sobre él cayó una maldición y toda esta cuestión, ¿no? Y después de un tiempo, ¿no?, cuando el padre de Vishvarupa, Twashta, se enteró de lo que había hecho Indra, ¿no?, él hizo un yagya para crear del fuego del sacrificio un demonio que matase a Indra, pero pronunció los mantras mal. Entonces, en vez de producir un demonio que fuera enemigo de Indra, produjo un demonio del cual Indra era enemigo. Es decir, Indra era hostil hacia él, mas el demonio no era hostil hacia Indra. Y resulta que Vritrasura era un gran devoto. Sí, pero en última instancia, ¿no?, era muy fuerte y bueno, él fue creado para matar a Indra y se enfrentó con todos los semidioses, y sin duda alguna ni siquiera Indra podía hacerle nada a Vritrasura. Entonces todos los devatas fueron a adorar al señor Narayana, y bueno, el señor Narayana les ayudó, ¿no? Pero la cuestión es que todo ese pasatiempo gira en torno a que un brahmana en un sacrificio de fuego
pronunció mal una pequeña parte de los mantras. Y por eso no obtuvo el resultado deseado, obtuvo todo lo contrario. Es por eso que en esta era los yagyas, los sacrificios védicos de fuego, no son recomendados. No son recomendados, ¿no? En esta época el único yagya que se recomienda es Krishna Varnam Tusha Krishna Sangapangastra Parsadam Jagay Sankirtana Prajay Yayantihi Shumedasaha. En esta era las personas que tienen un poco de inteligencia oran a ese Purusha o a esa persona suprema, Bhagavan, a través de Sankirtan Yagya. Jai Sri Sri Vijay Gauranga Nityananda Ram Ki Jai Jagat Guru Shila Prabhupada Ki Jai. Entonces ese es el Yagya que se recomienda para esta era, ¿no? Y entonces prácticamente eso es lo que Srila Prabhupada está de una u otra manera, ¿no?, haciendo entender. Bueno, Maharaj Yudhishthira. En especial en Kali Yuga, tal vez en otros yugas era posible, pero en Kali Yuga no es posible liberarse de la actividad pecaminosa con más actividades pecaminosas. Y esto va dirigido también a otras tradiciones religiosas, donde parte central de su práctica espiritual es matar animales para supuestamente purificarse. Pero eso no es posible. Aquí el Bhagavatam lo dice. En esta era de riña e hipocresía no hay ninguna posibilidad de realizar yagyas de un modo perfecto, por la falta de brahmanas expertos que pueden celebrar tales yagyas. Maharaj Yudhishthira da por consiguiente un indicio acerca de la ejecución de sacrificios en la era de Kali. En Kali Yuga el único sacrificio que se recomienda es la ejecución de Harinam Yagya, inaugurado por el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero uno no debe entregarse a la matanza de animales y contrarrestarla por medio de la ejecución de Harinam Yagya. Los devotos del Señor nunca matan a un animal por intereses personales. Y tal como el Señor se lo ordenó a Arjuna, ellos no dejan de cumplir con el deber de un kshatriya. Por consiguiente, el propósito se cumple en su totalidad, cuando todo se hace para satisfacer la voluntad del Señor. Eso solo resulta posible a los devotos. Es también muy importante lo que aquí dice Prabhupada, ¿no? En Kali Yuga, el Yagya es Harinam Sankirtan, pero eso no quiere decir que vamos a matar animales y luego vamos a ejecutar Harinam Sankirtan Yagya para purificarnos, ¿no? El devoto no se ocupa en ese tipo de actividades. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Muy bien, entonces vamos a comenzar el capítulo 9. La muerte de Bhishmadeva en presencia del Señor Krishna. Texto número 1. Sutavacha iti vita prajadrohat sarva dharma vivitsaya tato vinashanam pragat yatra deva vratopatat. Sutavacha. Repita. Sutavacha. Shri Suta Goswami dijo. Iti. Así pues. Vitaha, sintiendo temor de Prajadrohat, Praja con P, Prajadrohat, por haber matado a los súbditos, Sarva, todos, Dharma, actos religiosos, Vivitsaya, para la comprensión, Tataha, después, Vinashanam, el lugar en el que él peleó, Pragat, él fue, Yatra, ¿dónde? Devavrataha, Bhishmadeva, Apatat, yacía para morir. Significado. Traducción. Suta Goswami dijo, sintiendo temor por haber matado a muchísimos súbditos en el campo de batalla de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira fue al lugar de la matanza. Allí Bhishmadeva yacía en un lecho de flechas a punto de morir. Significado. En este 9º capítulo, tal como el Señor Sri Krishna lo desea,
Bhishmadeva le impartirá instrucciones a rey Yudhishthira acerca de los deberes propios de las ocupaciones. Ya, a punto de partir de este mundo mortal, Bhishmadeva también le ofrecerá su última oración al Señor, y de ese modo se liberará del cautiverio de las ocupaciones materiales adicionales. Bhishmadeva estaba dotado del poder de dejar este cuerpo material a voluntad, y él mismo eligió acostarse en un lecho de flechas. Esta partida del gran guerrero atrajo la atención de todas las élites contemporáneas, y todas ellas se reunieron allí para manifestar los sentimientos de amor, respeto y afecto que les inspiraba la gran alma. Texto 2. Tadate vrattara sarve sada shwarna bhushitaihi anvagachan ratarvi pravyasa dhaumyadajastata. En esa ocasión todos sus hermanos los siguieron en hermosas cuadrigas, tiradas por caballos de primera que estaban adornados con ornamentos de oro. Con ellos se encontraba Vyasa, rishis como Dhaumya, el erudito sacerdote de los Pándavas y otros. Bhagavan apiviri viprarshe ratena sadananjaya satar vyarochata nripa kuvera iva guhyakaihi. Oh sabio entre los brahmanas, el Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, sentado con Arjuna en una cuadriga, también lo seguía. Así pues, el rey Yudhishthira lucía muy aristocrático, tal como Kuvera, rodeado por sus acompañantes, los Guhakas. Significado: el Señor Sri Krishna quería que los Pándavas estuvieran presentes ante Bhishmadeva de la forma más aristocrática posible, para que a la hora de la muerte este último pudiera sentirse complacido de verlos felices. Kuvera es el más rico de todos los semidioses, y aquí el rey Yudhishthira lucía como él, pues la procesión que acompañaba a Sri Krishna era muy apropiada para la realeza del rey. Drishtva nipatitam bhumau divashutam Ivamaram pranemu pandava vishman sanuga sahachakrina. Viéndolo a él, a Bhishma, yacer en el suelo como un semidios caído del cielo, el rey Pandava Yudhishthira, junto con sus hermanos menores y el Señor Krishna, se postró ante él. Significado: el Señor Krishna era un primo menor de Maharaj Yudhishthira, así como también el amigo íntimo de Arjuna. Pero todos los familiares de los Pándavas conocían al Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios. El Señor, aunque estaba consciente de su suprema posición, siempre se comportó de una manera humana, y por eso también se postró ante el moribundo Bhishmadev, tal como si fuera uno de los hermanos menores del rey Yudhishthira. Entonces, bueno, aquí se está dando. Vamos a leer un verso más. Tatra brahmarshaya sarve devarshayasya satama rayarsayasya tatra chandrastum bharata pungavam. Solo para ver al principal de los descendientes del rey Bharata, Bhishma, están allí reunidas todas las grandes almas del universo, es decir, los rishis entre los semidioses, brahmanas y reyes situados, todos bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Significado: los rishis son aquellos que han alcanzado la perfección mediante logros espirituales. Todo el mundo puede obtener esos logros espirituales, ya sea un rey o un mendicante. El propio Bhishmadeva era también uno de los brahmarshis y el principal de los descendientes del rey Bharata. Todos los rishis están situados bajo la influencia de la cualidad de la bondad. Todos ellos se reunieron allí al oír la noticia de la inminente muerte del gran guerrero. Entonces, bueno, aquí se está estableciendo la escena de cuán auspiciosa era la condición en la cual Bhishmadeva iba a abandonar su cuerpo a partir de este mundo material. También se habla de la posición que él tenía, ¿no? Como uno de los rishis, como alguien que había alcanzado la perfección espiritual, a pesar de que Bhishmadev era un kshatriya. Y que, bueno, uno podría decir esta posición es solo para un brahmana, ¿no? Pero él estaba más allá de todas estas
designaciones. Y bueno, se habla de cuán aristocrática era todo el séquito con el cual iba Maharaj Yudhishthira, ¿no? Con Arjuna y Krishna de por medio, ¿no? Y todo esto tenía un propósito, simplemente que Bhishma estuviera satisfecho, ¿no? Entonces esa es la belleza del proceso del Bhakti, de que Krishna se encarga de su devoto, ¿no? En especial cuando su devoto se entrega por completo a él, se vuelve un Anandya Bhakta, es decir, él no tiene otro propósito más allá que satisfacer a Krishna, ¿no? Entonces Krishna dice en Bhagavad Gita, ¿no? A esa persona yo le preservo todo lo que tiene, le doy todo lo que le hace falta, ¿no? A ese tipo de Anandya Bhakta, ¿no? Y Bhishma era ese tipo de devoto, ¿no? Entonces, debido al afecto que él sentía por los Pandavas, él tenía ese gran deseo de irse de este mundo viéndolos situados en el reino, ¿no? Porque él sabía que después de muchos sufrimientos desde el principio de su vida, que habían sido todos injustos, ¿no? Él quería verlos en la posición que ellos se merecían, ¿no? Entonces, qué mejor manera, no solamente se trata de la opulencia con la cual ellos iban en sus carruajes, sino se trata de que la verdadera opulencia era que Krishna iba con ellos, ¿no? Y Bhishma pudo ver eso, que entre toda esa asamblea de rishis y brahmanas y devatas que venían allí para acompañarlo a abandonar su cuerpo, él vio que el Señor Krishna mismo venía con los Pandavas, ¿no? Y en Bhagavad Gita se dice, ¿no? Donde está Arjuna, donde está Krishna, ¿no? Allí está la diosa de la fortuna, y allí que hay, allá solo hay completa victoria, ¿no? Donde quiera que esté Krishna y Arjuna, ¿no? Entonces eso, así como es un signo de la victoria, ¿no? Que se establece en el primer capítulo y en el último capítulo de Bhagavad Gita, ¿no? En esta parte de Srimad Bhagavatam, que Bhishma viera a Arjuna venir con Krishna y a Maharaj Yudhishthira, todos en compañía de Sri Krishna, ¿no? Era pleno indicio de que no solamente iban a estar situados en el trono del imperio, sino que realmente iban a conquistar la muerte, ¿no? Porque ese es realmente el propósito de la vida. Y Bhishma, siendo uno de los 12 Mahagyans, él no está interesado simplemente en ver a Maharaj Yudhishthira como un emperador, ¿no? Obviamente él por un lado quería verlo como un emperador, pero por otro lado quería ver que alcanzase el éxito de su vida, ¿no? Y que ellos llegaran en compañía de Krishna es pleno síntoma de ello. Entonces, en el siguiente verso que se va a mencionar el día de mañana, son 2 versos con un significado bastante largo, bastante largo, que nos va a tomar tal vez unos 3 o 4 días, donde Srila Prabhupada explica quién es cada uno de los grandes sabios que estaban presentes allí, ¿no? A veces en Bhagavatam se mencionan muchos nombres y uno puede pensar, ¿no? ¿Qué necesidad hay de tantos nombres, ¿no? Pero cada personalidad que es nombrada en Bhagavatam es una personalidad sumamente excelsa, ¿no? Y cuando uno escucha acerca de esas grandes personalidades, la conciencia uno se purifica. Entonces, si la Prabhupada dentro del significado va a entrar en detalle a definir, a explicar quién es cada uno de esos sabios y por qué ellos estaban allí, ¿no? No simplemente que era un sabio porque sí, sino cuáles eran sus logros espirituales. Entonces vamos a dejar aquí. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? O sea que en esta era no es posible, digamos, hacer el sacrificio de todo. Aquí todos los sacrificios que hacen están mal. Digamos, Son diferentes, ¿no? O sea, los sacrificios que están prohibidos en esta era son los sacrificios karma kanda. Sin embargo, la ciencia del yagya es una ciencia muy exacta. Y aunque pueda considerarse dentro de uno de los angas del servicio devocional como archanam, uno debe estar plenamente cualificado para ejecutar tales tipos de yagyas. Es decir, uno tiene que llevar realmente la vida de un brahmana. Porque a veces yo conozco a algunos devotos que son muy cualificados en términos ritualísticos de cómo hacer yagya, pero la vida personal que llevan no es la de un brahmana. Entonces es solamente
un show, por así decirlo. Por otro lado, puede que hayan otros que no llevan una vida mundana, pero aún así, para ejecutar yagya uno tiene que haber sido instruido por muchos años en la ciencia de los Vedas. Y por eso uno ve dentro de nuestra asociación discipular que ninguno de los acharyas hizo énfasis en tales tipos de yagyas, ni siquiera Srila Prabhupada. Como yo creo que hacen, o sea, como cierta cantidad de yagyas al día, ¿por qué propósito lo hacen? Bueno, es una manera de atraer a la gente, en especial a la comunidad hindú. Y bueno, debido a que en esos yagyas se canta el santo nombre del Señor, eso lo hace también una forma de oración apropiada, ¿no? Pero no es nuestra... o sea, no ese es el método que ha sido transmitido por nuestros acharyas, por lo menos el método principal, ¿no? Si uno analiza la vida de Srila Prabhupada o Srila Bhaktisiddhanta, ¿no? Ellos hacían cosas muy simples para casar a los discípulos, para darles diksha, para dar sanyas y ya está. Srila Prabhupada, por ejemplo, y para instalar a la deidad, ¿no? Se dice que Srila Bhaktisiddhanta, ¿no? Él solo ocupaba a sus discípulos que habían nacido en familias brahmínicas y que habían sido educados realmente como brahmanas para la ejecución de yagyas védicos dentro del Gaudiya Mata, en especial para instalar deidades. A pesar de que Srila Bhaktisiddhanta le da el cordón brahmínico a casi todos sus discípulos, no a todos, porque también habían discípulos que eran muy sencillos y él solo les daba primera iniciación. Y él decía, ellos pueden obtenerlo todo a través de Nam Sankirtan. Pero aunque a casi todos les da el cordón sagrado y los iniciaba con el Brahma Gayatri, ¿no? Y debían ser reconocidos como brahmanas, solo ocupaban ese tipo de ocupación brahmínica, en especial aquellos que habían sido instruidos como brahmanas y que habían nacido como brahmanas apropiadamente, ¿no? Y Srila Prabhupada de una u otra manera siguió algo similar, ¿no? Cuando estaba en Occidente él mismo hacía las ceremonias de instalación muy sencillas, haciendo énfasis en Nam Sankirtan. Sin embargo, cuando él llegó a India, ¿no? Conocemos el ejemplo del Krishna Balaram Mandir, que Prabhupada se vio obligado a contratar Smarta Brahmanas para instalar a las deidades, porque si no la población de Vrindavan no lo hubiera aceptado como un templo fidedigno. Sin embargo, Srila Prabhupada en todos los demás templos que él estableció en India, por lo general él lleva brahmanas Sri Vaishnavas, que son sumamente expertos en ejecutar yagyas, ¿no? Que estudian 20, 30 años para ejecutar yagyas, ¿no? Y se dice, ¿no?, que él estaba muy satisfecho, ¿no? En Yuhu ellos instalaron las deidades, en otra parte del sur de India que Prabhupada abrió un templo. Se me olvidó el nombre. Pero sí, Srila Prabhupada dice que estaba muy satisfecho con esos brahmanas Vaishnavas, ¿no? Entonces Prabhupada seguía algo similar, ¿no?, en India. Entonces, de la misma manera, a veces pensamos que con hacer un curso de 3 meses de yagyas ya somos expertos en yagyas, pero la realidad es que si alguien quiere aprender ese tipo de cosas apropiadamente, ¿no?, tiene que aprenderlos de niño, tiene que ir al Gurukula, tiene que aprender los Vedas apropiadamente, tiene que aprender a ejecutar diferentes procesos purificatorios, tiene que llevar cierto estilo de vida. Eso es lo que dice el Shastra, ¿no? Y debido a que la gente en esta época es muy simple, ¿no?, por eso Chaitanya Mahaprabhu no hizo énfasis en algo así, y los acharyas previos tampoco, ¿no? Aunque hay algunos escritos acerca de cómo hacer estos rituales, ¿no?, pero no es algo que todo el mundo esté realmente invitado a seguir. Estamos todos invitados a seguir a Jai Sri Jai Gauranga Nityananda Ram Ki Jai Srila Prabhupada. Todos estamos invitados a seguir muy seriamente el estudio Srimad Bhagavatam, de Srimad Bhagavad Gita, ¿no?, a ejecutar Sankirtan Yagya. A eso es a lo que estamos seriamente invitados, no a aprender a hacer yagyas
Si alguien lo quiere hacer, bienvenido sea, pero tenemos que seguir. Ivam parampara praptam, ¿no? Y que tenemos que seguir los pasos del parampara, ¿no? Entonces, allí se hablan de la senda establecida para alcanzar la perfección. Prema Pumarto Mahanu es establecida de una manera muy clara, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. Tal vez, muy probablemente, otros piensen de manera diferente, pero eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo he entendido de leer los libros de Srila Prabhupada. Y si alguien tiene otra opinión, en especial basado en los escritos de Srila Prabhupada, es bienvenida, ¿no? Pero si es una opinión personal, pues es su opinión personal, ¿no? ¿Algo más? Ok. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai.